Vamos a ir a la página web de godotengine.org y vamos a descargar Godot 4.3. Y voy a hacer este video para explicar a los nuevos desarrolladores de videojuegos cómo se utiliza Godot y qué es Godot y para qué Godot y por qué Godot. No, mentiras, todo eso no. Solamente voy a mostrar cómo se descarga. Se hace clic aquí, luego en uno de estos dos. Aquí en la segunda opción es para cuando la persona o el desarrollador tiene conocimiento de C Sharp y .NET. En mi caso me encanta .NET, trabajo hace 10 años en este tema, pero para desarrollar en Godot yo prefiero el lenguaje de programación nativo de Godot y nada más. Ya que se ha descargado en mi computadora, voy a abrirlo. No necesitamos instalarlo porque él es portable. Sí, es portable. Aquí se me muestran las versiones, bueno, proyectos que tengo en otras versiones de Godot y voy a utilizar el filtro para quitarlo. ¿Por qué? Porque a ti, caballero, señorita, se te muestra de esta misma forma y quiero que lo veas de esta forma en la cual también lo estás mirando. Tenemos el botón de crear, el de importar y el de escanear. Escanear nos va a servir para encontrar proyectos que ya teníamos y que no aparecen acá. Y luego importar son proyectos que hemos exportado y que queremos incorporar a este listado. Luego, crear sería, sí, adivinaste, es para crear un nuevo proyecto. Aquí en la ruta del proyecto le podemos asignar una nueva ruta. Yo tengo todos mis proyectos en una carpeta secreta, así que no la mostraré aquí. Y mentiras, en una carpeta de proyectos y ya está. Luego el renderizador, podemos elegir este, es el más normalito, es el que yo siempre elijo, pero puedes también elegir mobile o compatibilidad. Este también te permite crear para web, para HTML con OpenGL, pero yo quiero este y ya está. Y vamos a darle crear y editar. Y pues el Hola Mundo de Godot es una pantalla en 3D y básicamente esta es toda la interfaz de Godot. Bueno, eso es lo que aparenta. En realidad hay muchas cosas escondidas. Aquí en la parte superior central tenemos 2D, 3D, scripts y asset lib. Empecemos desde el 2D. El 2D tiene una serie de herramientas también en la parte central, pero un poco debajo de esas etiquetas. Luego aquí tenemos la Q. Bueno, este es el selector. Como tenemos el tipo puntero, luego tenemos el tipo movimiento, que es con la W, o si con un shortcut. Eh, no es que sea bilingüe ni nada, sino que a veces se me olvida, shortcut, camino corto, W, y el puntero con la Q. Luego tenemos para hacer rotaciones con la E. Y luego tenemos para ensanchar o achicar con la S o haciendo clic, obviamente. Y luego tenemos otros que ya no necesitan o no tienen shortcuts, sino que simplemente hay que clicarlos para poder utilizarlos. Solamente es hacer pasar el mouse por encima y ya está. Es posible, ahora que lo pienso, que a ti se te muestre esto en inglés, pero a mí se me muestra en español porque yo hice trampa y me vine a editor, configuración del editor y puse acá idioma en inglés. Digo español. ¿Por qué lo puse en español? Porque estoy dando no sé si tutorial o como se quiera llamar, en español y es posible que no seas muy bueno con el inglés o si lo eres lo siento, me disculpo por subestimarte. El punto es que lo puse en español y ya está, no hay rabietas. A mí me gusta, sin embargo, trabajar en inglés porque es el lenguaje de programación realmente el que usamos es en inglés y tiene más sentido que nos adaptemos al inglés y puntos suspensivos. No me voy a desviar con mi TDAH. Luego a la derecha, no, esta es la izquierda, esta es la izquierda. Vale, a la izquierda tenemos dos, ¿cómo se llaman? Tabletas, tabs.
Tenemos dos tabs. Tenemos escena e importar. Debajo de escena tenemos la opción de añadir un nodo hijo y tenemos la opción de instanciar escenas, hijas. Vamos a explicarlo. Para añadir un nodo hijo tenemos que saber qué es un nodo, ¿verdad? Un nodo en Godot es un elemento de la escena. Puede ser una imagen, puede ser un control de sonido, un botón, todas esas cositas son un nodo. Y una escena, ya sea en 2D o en 3D, necesitan un nodo raíz. En este caso, por ejemplo, si yo doy clic aquí, me crearía un nodo 2D. Si doy clic aquí, me crearía un nodo 3D. Si doy clic aquí, me crearía un control, porque es una interfaz de usuario. Y vamos a darle clic aquí. Pan. Eso me ha creado un control y este es el padre de toda la escena. Y todo lo que yo vaya a crear en esta escena va a quedar bajo el régimen o bajo la jerarquía de este control. Y si le doy clic en el más, le selecciono cualquier cosa, por ejemplo, un container. Crear queda identado dentro del control. Ahora voy a, no sé, bueno, conservémoslo. Si viste, cuando al momento de crear o hacer clic en el control, a este lado, a la derecha, aparecieron otras opciones y también se habilitaron algunas opciones que estaban inhabilitadas antes aquí en la parte central. Esto es porque podemos manipular ciertas opciones de la interfaz gráfica cuando estamos accediendo a un nodo diferente. ¿Ves cómo cambia la interfaz? Pues bueno, de esta forma podemos saber que cada nodo tiene sus aplicaciones, sus funciones y sus utilidades. En este caso, un container es un elemento que, como su nombre lo indica, se utiliza para contener cosas, para agrupar cosas. En las interfaces gráficas, por lo general, un container es un elemento que se usa para crear dropdowns o listas que uno puede arrastrar hacia arriba o hacia abajo o hacia los lados. Y para agregarle elementos tenemos que utilizar, mira, aquí tiene un signo de admiración que nos indica que hay una alerta que necesita tener ciertos elementos para poder funcionar correctamente. En este caso se necesita algo que lo acomode, que le dé orden. Ahora le está diciendo que por sí mismo no puede organizar los hijos. Entonces vamos a darle clic derecho, añadir nodo hijo y vamos a desplegar control. Y aquí en container tenemos otro desplegable y estos son los elementos que nos está diciendo, oye, utiliza alguno de estos elementos para organizar los hijos porque el container por sí solo no puede organizar los hijos. Así que, por ejemplo, el box container, en horizontal box container, vamos a darle clic y crear. ¿Qué es un horizontal box container? Bueno, este cosito, este nodo, perdón, puede organizar automáticamente los elementos que tú pongas acá adentro, los puede organizar en horizontal, como cuando estás en Tinder o en algo así y estás moviéndote para los lados. No, Tinder no es un buen ejemplo. Yo creo que Netflix es un mejor ejemplo. Netflix, Disney, todos esos listas que están en horizontal, eso lo puedes hacer con un horizontal box container o HBox container. Aquí sigue quejándose este tipo. Y es porque además de todo, en este momento solamente sirve para agrupar elementos. Si queremos establecer un comportamiento, como esta alerta nos indica, tenemos que hacer clic aquí en el botón de añadir un script, teniendo seleccionado el container. Aquí podemos determinar una carpeta en donde crear ese script, haciendo clic en este botoncito. Y luego aquí vamos a crear una carpeta que se llama scripts. Luego abrir y crear. Ya se ha dejado de quejar porque él asume que
yo entendí que necesito darle un comportamiento a este contenedor y ya con el script se queda tranquilo. Ahora vamos a manosear un poquito la interfaz gráfica teniendo, por ejemplo, este container seleccionado. Ah, si, por ejemplo, vengo aquí y amplío esto, nota que el rectángulo naranja que era antes mi container, voy a darle control Z para deshacer este cambio, vuelve a estar pequeñito como estaba al principio, pero si yo seleccionase una posición o una proporción aquí en estas opciones, él cambiaría de acuerdo a el elemento seleccionado. En este caso lo puse completo para que cubra toda la pantalla, aquí solamente una parte y así. Podemos jugar con su ubicación sin tener que modificar muchas cosas aquí, solamente haciendo clic en estos botoncitos. Luego hay otras opciones, por ejemplo, esta, agrupar. Si yo tuviese, vamos a hacer voy a darle control, no, voy a seleccionar esta opción, puedo pulsar Q y ya tengo seleccionada esta opción. Y ves que aquí han cambiado las cosas en la pantalla. Vamos a volver a donde estaba. Voy a ponerme aquí. Ah, has notado el cambio, ¿verdad? Pues haciendo clic en el selector me permite ver estos puntitos que luego yo puedo manipular sosteniendo y arrastrando. Si sostengo y arrastro se ve cool. En fin, estos puntitos verdes, que ya son como unos anclas, me permite determinar cuál es el límite de este caballero, de estas líneas naranjas. ¿Y para qué necesito yo saber el límite o determinar el límite? Bueno, pues si vienes aquí a Layout, Anchor Points, estás viendo estos Anchor Points, en realidad son estos cositos verdes. Y lo que estás viendo acá es cuál es la distancia que hay entre las líneas naranjas y los puntitos verdes. ¿Para qué te explico esto? Bueno, porque si dejas esto en ceros, se va a volver pequeñito, va a estar en un solo punto. Y puedes empezar a trabajar únicamente con el tamaño del punto naranja, bueno, de las líneas naranjas. Pero si lo que haces es anchor offsets, dejarlas en cero, ellas se van a adaptar al anclaje de los puntos verdes. Cuando digo ellas, hablo de las líneas naranjas, ¿vale? Y bueno, básicamente así puedes jugar como, oye, quiero que este elemento se quede en la pantalla siempre, siempre aquí. No me interesa el tamaño, solo quiero que esté aquí. Ah, pero en caso contrario, tú quieres solamente el tamaño. Entonces tú estableces un tamaño mínimo aquí. Si se me achica, que mínimo sea de 100%. Y él va a ignorar los anchors porque están aquí. Si lo único que va a hacer es, no me importa el tamaño de la pantalla, solo sé que este rectángulo está pegado a esta esquina. Así que puede ser que la pantalla crezca, crezca y este cuadro seguirá, bueno, rectángulo seguirá siendo del mismo tamaño, pero no se va a adaptar al tamaño de la pantalla. Esto es si no te importa que se mantenga el tamaño. Si te importa que se mantenga con respecto al tamaño de la pantalla, pues pones los anchors y te despreocupas de esto. Ok. De forma que puedes complementar las herramientas que utilizas aquí con las herramientas que utilizas aquí. Otro elemento que quería mostrar era este, ¿verdad? Ya se me había ido la paloma. Voy a pararme aquí haciendo clic y luego voy a pulsar la combinación control D. Control D duplica elementos en pantalla. Control D, control D, control D. Y él va generándole un nombre contiguo a si es repetido. Obviamente tiene que ser repetido porque estoy duplicando, ¿verdad? Así que pone como una iteración adicional para no repetir el nombre.
Y tienes, por ejemplo, estos dos elementos. Ahora tienes por aquí, vamos a poner una imagen, vamos a irnos aquí a el panel de navegación de carpetas. Ah, mira, aquí dice el nombre, sistema de archivos. Vamos al sistema de archivos. Le damos clic derecho a res y le damos clic en crear carpeta. Y vamos a ponerle un nombre, imágenes. Y si estamos en inglés, o entonces imágenes, images. Y aquí voy a poner una imagen. Para poner una imagen allí voy a darle clic derecho y me vengo hasta el final y dice abrir en el explorador de archivos. Me muestra mis carpetas, no miren, no sean mirones. Aquí pego una imagen que he copiado por ahí. Realmente es de mi escritorio. Y bueno, aquí lo que hago es poner un nodo adicional. Vamos a darle clic derecho, añadir nodo y busquemos uno que se llama TextureRect. TextureRect hace referencia a las imágenes. Si queremos poner una imagen, buscamos un TextureRect y ahí la vamos a tener. ¿Y cómo la ponemos? Bueno, aquí al lado derecho tenemos una propiedad que se llama Texture, que está vacía. Y vamos a arrastrar la imagen que hemos puesto. En mi caso es esta maravilla. Y vamos a achicarla. No, no me deja achicarla. Ay, ¿qué podemos hacer para que me deje achicarla? Bueno, vamos a utilizar aquí en Expand Mode el Ignore Size. ¿Qué significa Ignore Size? Se supone que mi interfaz está en español, pero hay una mezcla de español e inglés porque no está totalmente traducido. Así que si quieres ayudar y cooperar con Godot y el desarrollo, puedes meterte por ahí y inscribirte, que es gratis, ser voluntario, tampoco te pagan, pero puedes ayudar a mejorar este engine. Pero volvamos al tema. Le pones ignore size, que significa ignorar tamaño, y ahora sí te deja moverlo como tú quieras. Pero si tú dices, oye, no quiero que se me deforme la imagen, entonces vas a escala y le dices mantenga el aspecto, keep aspect. Ahora entonces la imagen no se te va a deformar. Uy. Yo estaba por explicar, sí, lo de agrupación. Entonces, tengo este elemento y quiero ponerlo aquí en esta cajita en este contenedor. Y como yo no le había dado propiedades ni a mi cajita, ni le había dado un tamaño mínimo a mi imagen, entonces mi caja simplemente absorbió la imagen. ¿Y qué puedo hacer allí? Pues vamos a ir a Layout, Transform, Sizing. Y vamos bueno, podemos determinar aquí una personalización o podemos darle control Z y vamos a hacer clic en Texture Rect y vamos a Layout y vamos a determinar un mínimo para el alto. Bueno, X es el ancho. Hoy no he explicado lo que es la X y lo que es la Y. Bueno, es que no habíamos llegado al punto. Acabamos de llegar. X y Y son las coordenadas para trabajar en 2D. Si alguna vez has visto un plano cartesiano, seguramente que sí, porque estoy segura de que fuiste a la escuela o que alguna arma caritativa te enseñó lo que es un plano cartesiano. Y si no, no importa. X y Y marcan la ubicación de los elementos en pantalla, ya sea en el mapa o en el canvas, donde sea, hay unas coordenadas siempre. En este momento mi cursor se mueve y Godot tiene un rastreado exactamente en qué punto de la pantalla está mi cursor, y eso lo hace tomando X y Y, la posición como una coordenada. Me estoy yendo por las ramas de una forma. En fin, aquí si pasamos el cursor por encima de esta propiedad nos explica cómo funciona esto y de qué se trata. Está en inglés, sí, pero estoy segura de que tú eres muy bueno en inglés o puedes traducir esto.
Pero básicamente lo que está diciendo aquí es que esto depende, los elementos, si estás en un contenedor, vas a depender de tu tamaño mínimo para decirle a tu contenedor hasta cuándo te puedes achicar. Y básicamente esto es, muestra una función que se llama getMinimumSize, que la puedes utilizar desde un script si es que te hace falta, y luego getCombinedMinimumSize, que en casos especiales la puedes utilizar para cuando estás utilizando, valga la redundancia, un elemento de imagen como este dentro de un control especial, por ejemplo, otra textura, otro botón, y etcétera. Pero ahora mismo no son cosas trascendentales para aprender, así que puedes pasar de largo por esta explicación poco precisa. Em, yo iba a explicar lo que era agrupar, ¿verdad? Yo creo que este video va a terminar y no voy a explicar lo que es agrupar. Pero bueno, voy a poner aquí sostenerlo y arrastrarlo y lo suelto. De esta forma el contenedor va a ser padre de mi textura y yo puedo establecer cuál es el orden y la ubicación de mi contenedor también utilizando esta cosita, bueno, es esta herramienta de alineación. O puedo ubicarlo utilizando su propio layout, también indicándole cuál es su minimum size y ubicándolo en pantalla mediante el transform. Otra opción es modificar el padre, pero ya el padre lo he modificado y no le he dado un comportamiento en el script. Así que las opciones para modificar los tamaños de los elementos en pantalla son tan amplias como una baraja de póker. Y como siempre, dependes del padre de cada elemento para darle ese tamaño. Y como dependes del padre, por eso en este elemento, por ejemplo, nos indicaba que necesitaba un comportamiento, porque tienen todos los elementos que establecerse cómo se van a comportar. Si arrastro, por ejemplo, este Xbox Container y lo pongo afuera, queda como padre de este texture rect, pero él ya tiene establecido un comportamiento. Él ya sabe, bueno, sabe entre comillas, que debe ubicar a todos sus hijos uno al lado del otro. Si yo duplicase este elemento, observa cómo se van ubicando uno al lado del otro. Y este Xbox Container está anclado en esta esquina y si yo quiero arrastrarlo, a hacerlo más grande, ya es independiente. Pero si doy control Z y lo ubico dentro del container otra vez, ya no voy a tener esa libertad de arrastrar los anchors y moverlo como quiera, porque depende totalmente de este elemento superior. Ok. Bueno, ya que hemos jugado con esta interfaz, vamos a mirar qué otras opciones tenemos por aquí. Vamos a hacer clic en ajuste a la cuadrícula. Perdón. Queremos, por ejemplo, que nuestros elementos se apeguen a estos cuadritos, a estas cuadrículas. No queremos que queden, por ejemplo, si ves, hay unas cuadras, unos cuadros más blancos que los otros, hay unos más grises que son los más pequeños. Si quieres que tu elemento sea totalmente cuadrado, tendrías que guiarte por esas líneas y establecer un tamaño acorde, ¿no?, a lo que quieres. ¿Qué otra cosilla que sea importante? Realmente las otras opciones son muy como específicas para funcionalidades que uno dice, oye, necesito una regla realmente, que necesito algo que me establezca una alineación de estos botones. Entonces arrastras desde acá y sueltas donde necesites soltar para que, por ejemplo, en este caso, alinear todos los elementos dentro de las líneas moradas. Ahora lo quieres en horizontal, entonces arrastras y sueltas. Pero como decía antes, son para casos específicos que no estás utilizando realmente todo el tiempo. Así que miremos con desdén todas las demás opciones. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito en términos programáticos porque
Por ejemplo, como había mencionado antes, a la derecha se nos muestran todas las opciones que correspondan a cada uno de los nodos que uno puede seleccionar a la izquierda. Esto es porque Godot es un lenguaje basado en objetos. Entonces, tenemos que hacer un poco de exploración sobre la programación orientada a objetos en primer lugar. Y en segundo lugar, tener en cuenta que un nodo es una clase que se deriva de la clase general de Godot que se llama nodo. Este nodo, por ejemplo, HBoss Container, se deriva de Godot. ¿Y de dónde sacó esa información? Bueno, vamos a darle F1 en el teclado y ahora vamos a buscar aquí la palabra node. Y no está, jolín. Claro, es que no es aquí donde hay que buscar, es aquí en agregar escena. Porque, ¿y por qué lo estaba buscando allá? Bueno, F1, vamos a volver, rebobinemos. F1 es la ventana de ayuda. Aquí en la ventana de ayuda lo que podemos acceder son funciones, todos los elementos programáticos o programables están aquí. Le doy doble clic, por ejemplo, en un array y me dice, bueno, un array es esto, funciona de esta forma. Si utilizas un índice 0, puedes imprimir el primer elemento. Te explica absolutamente todo cómo funciona cada uno de los elementos que se utilizan en Godot. Pero esto no era lo que yo quería mostrar, sino aquí en agregar escena a los descendientes. Aquí nodo, si yo colapso esto, no hay ningún elemento en Godot que esté por fuera de la clase node. No hay. Todos dependen de node. Todos estos elementos que yo puedo poner en una escena en Godot son hijos de node. Eso era lo que quería mostrar. Y gracias por ver. No, mentiras. Entonces, todos comparten un comportamiento y ese comportamiento lo podemos ver aquí en la sección de node. Ahora, cada uno de ellos tiene comportamientos específicos de sus funciones. Por ejemplo, el HBoss Container tiene esta pequeña atributo de alineamiento o alineación, y tiene además este elemento que se llama control, que es básicamente una herencia que él tiene del nodo control, porque HBoss Container hace parte de los nodos de control. Vamos a darle clic en el más y vamos a mirar de qué estoy hablando. Si miramos, acá está control y por debajo están los contenedores, y entre los contenedores porque tengo un filtro no me aparece, entonces aquí voy a HB. Entonces tenemos control y dentro de los contenedores está otro contenedor y dentro está el contenedor horizontal. Así que este bebé, este hijo, hereda todas las características de sus padres en términos programáticos y en términos de atributos. Por lo tanto, cuando tú manejas este HBoss Container, puedes hacer uso de él como si estuvieras utilizando un control. Aquí, si lo ves, es lo mismo. Pero tienes funciones adicionales específicas de este nodo. En este caso solamente es una función, pero por ejemplo una imagen tiene muchos otros elementos y así hay barras de progreso, elementos con los que puedes explorar y ver qué cosas adicionales puedes notar con ellos. Todas estas son funciones y atributos, o más bien métodos y atributos que pertenecen a la clase de TextureRect. Y bueno, ¿cómo así que métodos y atributos si solamente estamos viendo atributos? Pues bien, estos flip age, por ejemplo, nos indica que puede ser un booleano o una variable de valor positivo o negativo, y al mismo tiempo podemos entender o comprender que en el fondo hay una función, un script, una función que puedo acceder desde un script que me permita controlar este flip age o flip v.
Y esto vamos a verlo más con claridad con un script. Vamos a ir a crear un script para este TextureRect. Haciendo clic aquí, voy a hacer clic en esta carpeta y ahí ya tengo la carpeta de scripts abierta y ya simplemente es darle a aceptar. Entonces, lo primero que nos crea el Godot es dos funciones por defecto que son pilares para la programación en Godot. El primero es el ready. El ready es una función que se ejecuta justo cuando el objeto entra en la escena. No importa si el objeto está oculto o no. Volvamos a la escena 2D. ¿Qué es un objeto oculto? Bueno, si acá quito esta visibilidad, eso es un objeto oculto. Sin embargo, el objeto pertenece a la escena y está presente en la escena. Así que no importa si el objeto está oculto o visible, siempre que esté en la escena que se está mostrándole al jugador, la escena está activa, entonces ya ejecutó su función personal de ready. Todos los nodos tienen una función personal de ready, personal entre comillas, entendiendo que no estamos hablando de personas, pero creo que la idea está clara. Luego viene el process. El process, como hay una pequeña explicación aquí, pero básicamente es una función que se ejecuta en cada frame. Un frame en programación es el tiempo que pasa para refrescar la pantalla. Y si lo queremos ver un poco más gráficamente, vamos a valernos, por ejemplo, de un Flipbox. Flickbook en realidad es Flickbook. Y entonces, básicamente, cada una de estas imágenes que el chico muestra aquí es un frame en programación. Así que en cada frame, esta función se está generando, se está ejecutando más bien, no se genera, ya está generada, solamente se ejecuta en cada frame. Ahora, ¿qué es este flechita void? Bueno, flechita void en realidad significa que esta función no está retornando o no va a retornar un elemento, ni un objeto, ni nada. Está vacía en su retorno. Y, Olin, ¿y por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así el retorno? Bueno, eso ya es programación, amigos, si no sabes. No mentiras. En las funciones hay algunas que retornan datos y hay otras que no retornan datos. Por ejemplo, en este caso de flip h, si yo quisiera buscar, vamos a buscar, ¿vale? Antes de borrar esto, quiero explicar que pass es una forma de decirle al programa, oye, esta función está vacía, ignórame, mientras implemento algo aquí adentro, ¿vale? Luego vamos a decir que flip, ¿verdad? Flip algo. Si ves que escribí flip y de una vez me dio la opción para determinar flip algo. Y si voy a la ayuda pulsando control clic, me va a indicar, oye, flip es una variable de tipo booleano y la textura, si es true, entonces la textura se voltea horizontalmente. También me dice set flip h. A esta función me refería antes cuando decía, si tenemos una variable acá, asumimos que hay una función que la controla. Y en este caso es esta. Voy a copiarla y voy a ponerla aquí. Pero realmente tampoco hacía falta. Hice control clic otra vez. Aquí ya estamos viéndolo en la documentación, set flip envías un valor, ya sea falso o verdadero, y de hecho sí que la voy a buscar porque me gustaría mostrar si tiene un valor de retorno. Parece que no hay documentación sobre esta función específicamente sobre la que estoy buscando, pero bueno, si yo pongo aquí set flip true, en realidad no estoy requiriendo que me devuelva un dato, solamente quiero asignarle este valor a la propiedad flip h, ¿verdad? Pero si yo quisiera, por ejemplo, obtener cuál es la textura
Entonces voy a ir a esto, le digo texture y ahí me aparecen las opciones. Tengo texture filter, texture, y voy a ir a darle control clic y quiero saber cómo funciona. Esta es la forma en la que aprendes a utilizar, entender las funciones de Godot y puedes navegar a través de control clic o la ayuda en F1 y llegas a este mismo lugar. En este caso, en el caso de la textura, tenemos dos funciones. Una función, bueno, en este caso también, pero en esta puedo utilizar el get texture para saber cuál es la textura, cuál es el valor que tiene allí. Y en set texture le pongo el valor. Aquí en isFlipped, que es muy chistoso el nombre, pero está preguntando si está doblada o si está flipada. Si está doblada la textura, entonces va a retornar true. Y si no está doblada, va a retornar false. Esta función, por lo tanto, no está escrita con void, sino que estará escrita más o menos de la siguiente manera. isFlipped, o como se diga, luego tiene guión mayor y el elemento, bueno, el tipo de variable que retorna. Y ya con eso, esta sería la definición de una función. Voy a quitar esto porque me está generando un error. Ya con esto tendríamos una función que retorna un valor de tipo booleano o de tipo falso o verdadero. Y bueno, aprovechando que tenemos este error en pantalla, en la parte inferior nos muestra los datos de debug. Por ejemplo, hay errores, hay warnings y podemos desplegar otra serie de opciones aquí en salida, depurador, y ya las exploraremos en unos segundos. Primero, concretemos esta idea porque soy experta en dejar ideas abiertas. Y por ejemplo, aquí, esta función se supone que retorna un booleano y el error dice que todos los caminos o todos los paths deben retornarme un booleano. No puedo simplemente ponerle pass. ¿Y cómo lo hago? Entonces pongo return true o return y el valor de la variable. Ahora ya se fue el error. ¿Y por qué? ¿Y qué significa eso de los paths, de los caminos? Pues bien, si tienes, por ejemplo, un if, si i es igual a entonces retorne falso. Este es un camino. Si se llega a esta ruta, entonces este se convierte en un camino. Y si no se alcanza esta ruta, el segundo camino es este. Pero mira lo que pasa si yo borro esta sentencia. Inmediatamente él me dice, oye, falta un camino al que no le has puesto qué valor tiene de retorno. Porque si esta condición nunca se cumple, no voy a devolver un dato y ya estoy diciendo que esta función devuelve un dato obligatoriamente. Y si tengo por aquí, por ejemplo, una variable que recibe o que necesita saber qué pasó aquí en esta función y no le retorno un dato, voy a tener un error obligatoriamente. Por lo tanto, siempre cuando definamos una función debemos indicarle el tipo, pero inmediatamente también tenemos que hacer todos los retornos posibles de esa función. De manera que, resumiendo un poco, hemos investigado la interfaz gráfica en 2D, hemos visto un par de opciones aquí en la interfaz gráfica y hemos llegado hasta los scripts. Sabemos que la función ready se ejecuta justo cuando el objeto entra en la escena activa y que la función process se ejecuta cada frame del juego, en cada frame. Hay otra función que es otro de los 4 pilares fundamentales que yo considero fundamentales en Godot y es la función input. Vamos a ir a la F1
y vamos a escribir guión bajo input. Esta función nos permite detectar absolutamente todos los inputs del jugador. Pero, ¿qué es un input? Bueno, un input es una entrada generada por el usuario. Puede ser el clic del mouse, una tecla, incluso la voz del micrófono si es que se está utilizando. Son inputs, son información recibida por la computadora, entregada por el usuario. Entonces, esta función nos permite detectar cuándo debemos mover al jugador, cuándo debemos detenernos, y un largo etcétera de si el jugador está interactuando con la interfaz gráfica en los botones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa función la podemos usar aquí de la misma forma que las demás. Simplemente ponemos input y él nos va a dar las sugerencias, y entre ellas está esta hermosa función input. Input también retorna vacío, no retorna, en efecto no retorna, porque no se puede retornar vacío, simplemente no hay un retorno. Y luego recibe como input o como parámetro el evento del jugador. El evento puede ser la pulsación de una tecla o del mouse, o una serie de elementos que podemos identificar yendo a proyecto, configuración del proyecto, mapa de entrada, y aquí si activas las acciones integradas puedes ver las que ya están establecidas, por ejemplo el botón de la izquierda, el shift, el tab. Y si las ocultas puedes crear, bueno, si las ocultas o no, no importa si las ocultas o no, puedes crear nuevas haciendo aquí el nombre y luego clic en añadir, y allí en el más puedes determinar cuáles son los elementos que van a generar ese input. Puedes trabajar con joypads y con teclados, con el mouse, etcétera. Bueno, ¿y por qué no crear un mapa de entrada, verdad? Ya hemos creado el nombre, ahora le voy aquí y luego pongo, por ejemplo, botón izquierdo del ratón. Le voy a aceptar, cerrar. Entonces, cada vez que yo quiera determinar si se le ha dado clic o si ha usado el botón izquierdo del ratón, entonces voy a crear aquí un if que me permita determinar cuál ha sido ese input. Si este input event, por ejemplo, es action just pressed, puse input event, las sugerencias venga, is action just pressed, esta primera, y aquí ponemos el nombre, en este caso es nombre. Dos puntos y debajo ponemos un print, por ejemplo, hola. De esta forma, aquí ya estamos capturando el evento del clic del jugador. Vamos a probar, ¿verdad? Para probar tenemos estas diferentes opciones en la parte superior derecha de la pantalla. La primera opción es para ejecutar todo el proyecto, desde la escena principal, en general todo el proyecto, iniciando desde la escena principal. Esta opción es para ejecutar únicamente la escena actual. En este caso, tengo una escena sin guardar que es de tipo control o interfaz de usuario. Y vamos a ejecutarla. Lo más probable, como no la hemos guardado, es que nos pida primero cuál es la escena principal para poder, como ya dije, empezar desde la escena principal. Selecciono la actual y lo siguiente que nos va a pedir es guardar la escena. Voy a crear una carpeta y voy a darle clic en aceptar, luego guardar. Ahora vamos a hacer clic, 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 clic. Observa aquí en la parte de atrás abajo en el depurador que cada vez que hago clic aparece el texto que puse en la aceptación del input. Entonces, por eso considero que este es uno de los 4 pilares principales de la programación en Godot: el input, el ready, el process. Y en el siguiente video veremos más acerca de esta programación y de los nodos y del 3D y etcétera, etcétera, etcétera.